Escuche esta ilustración. Imagínese usted una pareja, un matrimonio, ¿no? Esta pareja ha perdido la paz en su hogar, pelean constantemente por cualquier cosa trivial, pelean por el almuerzo, que van a comer, pelean porque el esposo ronca, pelean porque no pelearon en la mañana y van a pelear en la tarde porque se olvidaron de pelear, pelean por costumbre, pelean por deporte, pelean por todas partes. Es su rutina diaria el pelear. Sin embargo, un día algo cambia, deciden asistir a la iglesia y con el tiempo aceptan a Cristo. Un día el esposo apresurado sale para ir al trabajo, recibe el dulce y suave recordatorio de la esposa, que se oía a kilómetros, de que tenía que sacar la basura. Su respuesta, la respuesta del esposo es más gritos, coge el auto y se marcha. Y aquí viene la pregunta, ¿hay alguna diferencia? Escuche esta otra ilustración. Tú eres un capitán del barco. Estás navegando en medio de un mar embravecido. Las olas golpean furiosamente contra el casco del barco y el viento sopla con fuerza. Esto desvía tu rumbo constantemente. En la cubierta de tu barco está un grupo de marineros que están intentando luchar contra las fuerzas del mar. De repente, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, aparece una luz en el horizonte. Es un faro brillante y poderoso, guiando a los barcos perdidos de regreso a tierra firme. Los marineros se aferran a esa luz con esperanza, sabiendo que les mostrará el camino a seguir. Sin embargo, tú como capitán decides ignorar el faro y tu argumento es: yo soy el capitán, yo sé lo que hago. Te das la vuelta y escoges otro camino. Hermanos, una de las grandes mentiras que una persona puede creer en cuanto a la fe en Cristo es pensar que obtenida la salvación no importa la forma en que nosotros vivamos. El creyente sí peca, pero no vive en el pecado. Entonces la gran mentira que nosotros podemos llegar a creer es que no importa la forma en que nosotros vivamos mientras tengamos ya la salvación. En Hebreos el autor exhorta mucho a la iglesia sobre este tema. Y he escuchado mucho, hermanos, sobre los cristianos mundanos. Y usted debe saber en cuanto a este concepto que no hay tal cristianos mundanos, porque eso es una contradicción. O hay cristianos o hay los del mundo, no hay cristianos mundanos. Obviamente, sí hay personas del mundo que van a la iglesia y se creen cristianos, eso sí, pero cristianos mundanos no lo hay, eso es una contradicción. Hay cristianos o hay los del mundo. Me encantó la ilustración que habló un pastor. Escuche esta otra ilustración. Un maestro le preguntó a sus alumnos, ¿qué identifica a un cristiano? Uno respondió, la humildad. El maestro dijo, no, la humildad no. La obediencia, respondió otro. No, la obediencia no. Otro dijo, la santidad. El maestro respondió, no, la santidad no. Entonces, ¿qué identifica al cristiano? Preguntaron todos. El maestro respondió, lo que identifica a un cristiano es el discernimiento. Porque alguien sin discernimiento piensa que es humilde, pero no lo es. Piensa que es obediente, pero no lo es. Piensa que es santo, pero no lo es. Pablo a la iglesia en Filipos dijo, en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús venga. Más adelante, Pablo nos hablará en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, nuestra responsabilidad frente a esa verdad. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, es que uno se queda mucho en Filipenses 1:6 diciendo, Dios empezó la obra, entonces la perfeccionará. Pero no recorre más abajo sobre la responsabilidad que nosotros tenemos sobre esa verdad. Más abajo en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración,
que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, si nos vamos un poquito más arriba, Filipenses 1:6, dice que Dios empezó la obra y la perfeccionará. 3 versículos más abajo, versículo 9, dice que debe abundar en nosotros conocimiento verdadero y discernimiento, a fin de escoger lo mejor para que seamos puros y irreprensibles para el día de que Cristo venga. Entonces sí, hay una obra que Dios la perfeccionará, pero hay una responsabilidad de nosotros. Versículo 11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Otra vez, hay una responsabilidad en nosotros acerca de la obra que Dios empezó. Si nosotros decimos que le vamos a dejar la obra a Dios y Dios sabrá qué hace con nosotros, evitamos lo que dice Filipenses 1:9, que hay una responsabilidad de nosotros. Y esa responsabilidad habla de conocimiento verdadero y discernimiento. Eso significa que cuando venga Cristo o cuando nos lleve Cristo, nosotros deberíamos presentarnos puros y irreprensibles delante de Él. En Hebreos, el autor de la carta exhorta a la iglesia con esas palabras, Hebreos 5:12, pues aunque ya debieron ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, es decir, la palabra de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que existen cristianos recién nacidos, eso es verdad. Existen cristianos maduros, claro que sí. Y existen personas que piensan que son cristianos y que se llaman a sí mismos cristianos inmaduros. Pero no, existen cristianos recién nacidos, existen cristianos maduros, pero existen cristianos que piensan que son cristianos, que no lo son, y son cristianos inmaduros. Eso es lo que piensan ellos, pero la realidad es que no son cristianos. El problema surge, hermanos, cuando creemos que somos cristianos recién nacidos. Y si usted ya tiene varios tiempo en el cristianismo, ya no puede utilizar esa excusa. Si tiene ya un añito en el cristianismo, ya no puede utilizar esa excusa. Si Dios comenzó una obra y esa obra sigue en construcción, la obra no para. La obra no se queda en ya veremos si tenemos plata y seguiremos la obra. No, la obra continúa. Entonces, si usted ya tiene años en el Evangelio, no puede decir que es recién nacido, que no sabe, que no conoció. Ya no puede utilizar esa excusa porque si Dios comenzó una obra, la irá perfeccionando. Ahora, ¿por qué creemos entonces que un cristiano va a permanecer como recién nacido toda su vida? Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En Hebreos, Pablo les llama la atención a los que no han madurado. Las palabras de Pablo empiezan manifestando una preocupación. No es, hijitos, ¿qué pasó? Sino es una preocupación muy profunda en cuanto a la realidad de estos cristianos. Él dice, porque ya deberían ser maestros, pero otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de la leche y no del alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Entonces, si no está acostumbrado a la palabra de justicia, no puede ser justo, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Lo que le caracteriza a un cristiano es el discernimiento. ¿Qué debería discernir un cristiano? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que ofende a Dios y lo que le agrada a Dios, lo que es palabra de Dios y lo que no viene de Dios.
Eso debería discernir un cristiano. Y es interesante, mis hermanos, que estamos rodeados de cristianos, entre comillas, que no solo han desechado completamente la instrucción de Dios, sino que la desafían. Muchos piensan que la palabra de Dios es un tema de debate, un tema de discusión. Y tal vez no lo dicen abiertamente, hermanos, pero su razonamiento y su forma de vida manifiestan esa postura. Hermanos, hablamos de ser fieles a Dios, pero cualquier excusa es suficiente para no hacer su voluntad. Hablamos de ser conocedores de la Escritura, pero evitamos las partes que no van con nuestra propia perspectiva. Hablamos de ser obedientes, pero estamos interesados más en nuestro propio beneficio. No estamos hablando de cristianos de poco tiempo, estamos hablando de cristianos que tienen años en el Evangelio, pero se creen inmaduros. Y eso es imposible según la Escritura. Cuando Dios empieza una obra, la va perfeccionando. Hebreos 5:12 dice, porque aún ya deberían ser maestros y otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasaría si yo esta mañana tomara una Biblia y empezara a arrancar hojas? Obviamente la reacción más modesta, más pequeña sería de incomodidad. Pero hermanos, ¿acaso no es lo mismo cuando nosotros hablamos de que Dios ha perdonado, que nos ha perdonado? Pero la Escritura dice que si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará. Sin embargo, nosotros nos negamos a perdonar. Y hablamos de que Dios nos ha perdonado. La Escritura dice, si nosotros no perdonamos, el Padre no lo hará. Nos fascina hablar de lo bueno que es Dios, pero cuando vemos que Él no aprueba que andemos en yugo desigual, entonces lo vemos como algo no tan grave. Hablamos de estar sedientos de la palabra, pero el asistir a la iglesia es una carga. Hablamos de estar sedientos y hambrientos de la Escritura, pero asistir a las clases que nos van a ayudar en nuestra vida es una carga. Debemos afrontar, hermanos, un gran problema. Hay cristianos, entre comillas, que están más cerca del mundo que de Dios. Hay cristianos, entre comillas, que están más cerca de la perdición que del cielo. Esta mañana, hermanos, toparemos uno de los tantos temas que la iglesia debe escuchar, pero es incómodo de escuchar. Así que ruego a Dios que podamos ser sensibles y evaluar nuestra vida. Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Lo que dice Pablo a Tito es, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos cómo debemos vivir. Y nos irá enseñando cada vez más, como a un niño se le da cada vez más alimento más y más sólido. No podemos esperar que a un niño de 10 años se le siga dando puré. No, cada vez que el niño va creciendo, el alimento va cambiando. El niño no hace una regresión. Los niños crecen hasta ser adultos. Y es como Dios nos trata. Empezamos como niños y mientras vamos creciendo en el Evangelio, Dios nos va dando cada vez más alimento sólido. Así que es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que nosotros somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. El cristiano debe entender que cuando nosotros decidimos rechazar la instrucción de Dios, en algún aspecto de nuestra vida, estamos rechazando al que dio la instrucción. En ese sentido, hermanos, no son cosas pequeñas las que nos estamos enfrentando.
Ahora bien, debemos tener en claro, hermanos, que la incapacidad de sujetarnos a la instrucción de Dios no es porque nos hemos negado a crecer o por falta de conocimiento. Nuestra incapacidad nace por un tema de salvación, no de desconocimiento. La incapacidad de sujetarnos a la instrucción de Dios no es un tema de desconocimiento, es un tema de salvación. Cuando Dios empieza una obra, la va a terminar. Cuando uno es incapaz de sujetarse a la instrucción clara de Dios, no es un tema de desconocimiento, sino es un tema de salvación. Mis hermanos, tengan en mente esto. Muchas veces intentamos cosechar frutos de una higuera que es incapaz de dar frutos. Entonces, lo que vamos a tener en las iglesias son cristianos, entre comillas, que piensan que son cristianos, pero están más cercanos al mundo de lo que creen. Por ende, están más cercanos a la perdición que de Dios. No puedes cosechar frutos de una higuera que es incapaz de dar frutos. Por ende, hermanos, tú no puedes, no siendo cristiano, cosechar frutos o dar frutos. Tú no puedes esperar que Dios venga, que Cristo venga y tú entregale frutos porque eres incapaz de dar fruto. Eres una higuera incapaz de dar fruto. Por eso somos incapaces de sujetarnos a la instrucción de Dios porque el tema no es desconocimiento, el tema es salvación. Tu incapacidad de someterte a la Escritura y todos los puntos que habla sobre nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida, que son bastante claros, no radica un tema de desconocimiento por tus años de cristianismo, radica en el centro mismo del propósito de Cristo. Cristo vino a la tierra para salvarnos, para erradicar nuestra impiedad, nuestra injusticia, nuestro estilo de vida y llevarnos como pueblo santo para Él. El tema central del propósito de Cristo es la salvación. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces no podemos hacer regresiones diciendo, bueno, voy a regresar a comer papilla, porque no sucede eso, no, es imposible que suceda esto. Ya deberíamos ser maestros, dice Pablo a Filipenses, pero ustedes les gusta la papilla, les gusta la comida suave. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo hacer lo que el mundo hace. Eso es imposible. En 1 de Juan 18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Lo que está diciendo Juan es, sabemos que esto pasa, que si estamos en Dios, Dios nos guarda del maligno. Sabemos que si estamos en Dios tenemos una nueva vida. Sabemos que si estamos en Dios tenemos el conocimiento. Sabemos que si estamos en Dios tenemos la verdad. No andamos como el mundo porque sabemos que estamos en Dios. No solo se está rechazando la instrucción de Dios. Cuando nosotros rechazamos la instrucción de Dios, nos estamos rindiendo a la autoridad del príncipe de este mundo y estamos revelando una realidad en cuanto a nuestra propia salvación. No es que desconocemos la Escritura, porque la palabra dice que cuando estamos en Dios, Él nos hace, Él nos da entendimiento a fin de que conozcamos lo que es verdadero. Así que no es un tema de desconocimiento el no sujetarnos a la instrucción de Dios, es un tema de salvación. Y en el momento que nosotros rechazamos la instrucción de Dios, nos estamos rindiendo a la autoridad de este mundo, que es el príncipe de este mundo. El mundo tiene un príncipe, hermanos,
Si usted no lo sabía, el mundo tiene un príncipe. Este príncipe inunda al mundo de su filosofía y tal filosofía está enfocada en rechazar la instrucción de Dios. Por lo tanto, hermanos, si nosotros rechazamos la instrucción de Dios, le estamos dando autoridad al príncipe de este mundo y no a Dios. El tema aquí es que si nosotros estamos en Dios, estamos en Cristo y Él nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos lo que es verdadero y nos estamos rindiendo al príncipe de este mundo. Eso da testimonio en cuanto a nuestra propia salvación. No es que somos inmaduros, estamos rindiéndonos a la autoridad del príncipe de este mundo. Los que son de Dios, Dios los guarda del maligno. Por eso es importante, hermanos, que tengamos discernimiento. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y antes de contestar con respecto a ir a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, orar cuando estás desesperado, contesta esta pregunta pensando en que si estás completamente sujeto a la instrucción de Dios o eliges qué seguir y qué no. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás sujeto completamente a la instrucción de Dios o eliges qué seguir y qué no? ¿Qué tan hostil eres para la instrucción de Dios? Recuerda, el mundo odia a Jesús, el mundo odia el Evangelio. Por lo tanto, tiene sentido ver que alguien es hostil a la Escritura cuando es parte del mundo. ¿Qué tan hostil eres a la instrucción de Dios? Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Saben algo, hermanos? El mundo no odia al Jesús bueno y amoroso. El mundo no odia al Jesús que perdona, el mundo no odia al Jesús que hace milagros, el mundo no odia al Jesús que alimenta, el mundo no odia al Jesús que te habla con amor. El mundo odia a Jesús cuando la palabra denuncia el pecado. Por lo tanto, si una persona desecha, no se sujeta a la instrucción de Dios, entonces es parte del mundo, porque el mundo desecha el Evangelio. Juan 7:7 dice, el mundo no puede odiarles a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que son acciones malas. El mundo ama al Jesús bueno, pero odia al que da testimonio de sus acciones. Entonces, cuando te encuentras en la Escritura algo que va en contra de lo que estás haciendo, tienes dos opciones: o te sujetas o lo rechazas. Y cuando hablamos de rechazar, también estamos hablando de conseguirnos cualquier excusa para no hacer la voluntad de Dios. Eso es más de una persona del mundo. Los que son del mundo aman a Jesús, pero rechazan todo lo que es del mundo. Pero los que son del mundo aman al Jesús de amor, confiesan al Jesús de amor, proclaman al Jesús de amor, pero rechazan, cuestionan, debaten, pelean con lo que no va con su vida. Hablan de perdón, de este Dios de perdón. Dios entenderá, ¿no? Dios entenderá que he rechazado su Escritura. Dios entenderá porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es perdonador. Pero no, estás más cerca del mundo que de Dios. Mis hermanos, no estamos luchando contra pensamientos diferentes sobre un tema. No es que tú tengas una idea distinta de la Escritura. Es la lucha por el alma de una persona. Los que son del mundo odian al Jesús porque Jesús llama pecado al pecado. Y si alguien es del mundo, odia que le digan que su vida es un pecado. Si alguien es de Jesús, el mundo y todos los que son del mundo los van a odiar. Los van a rechazar, los van a cuestionar, van a debatir, van a pelear, se van a enojar,
porque no le están odiando a usted, le están odiando a Jesús que está en usted. Juan 7, dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. No estamos luchando contra pensamientos diferentes sobre un tema. Esta lucha es por el alma de una persona. Ahora, para aquellos que están desesperados e interesados en ser aceptados por el mundo o por alguien que está en el mundo, les recuerdo lo que dice la Escritura, Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No dice debatirán, no dicen escogerán una excusa para no hacerlo, dice guardarán mis mandamientos si me aman. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendrá a ustedes el Consolador. Si me aman, dice, guardarán mis mandamientos. No lo cuestionarán, no se olvidarán, no debatirán, los guardarán, dice. Si me aman, los guardarán. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí no hay términos medios. O haces la voluntad de Dios porque amas a Dios, o no haces la voluntad de Dios porque odias a Dios. No hay términos medios. Una de las características del alma adúltera es que no solo decide rechazar la instrucción de Dios, sino que se enorgullece de eso. Lo llama amor, ¿no? Lo llama amor, lo llama bondad, lo llama buena paternidad, lo llama errores que uno comete, lo llama diferencia de opiniones, lo llama olvido, lo llama desconocimiento, pero esas son características de un alma adúltera. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo, su filosofía y su influencia está libre de ser enemigo de Dios. Al rechazar los mandamientos de Dios expuesta en su Escritura, se está declarando enemigo de Dios. Algunos llaman esto cristianismo inmaduro, que no sé, que no supe, que no entendí. No, cuando tú rechazas hacer la voluntad de Dios, te estás declarando enemigo de Dios. No hay términos medios. Y no puede ser en un instante enemigo de Dios y al minuto siguiente seguir como si no hubiera pasado nada. No puedes en un instante rechazar la instrucción de Dios y después hincarte y llorar porque Dios tenga misericordia de ti. No hay términos medios. O eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios. No puedes en un instante ser hijo de Dios y otro instante enemigo de Dios. No hay términos medios. El cristianismo es claramente diferente de aquel que está en el mundo. El que está en el mundo puede darse el lujo de creer que puede pensar que en un momento puede ser enemigo de Dios y en otro momento ser un hijo de Dios. Esos son los del mundo, los que se dan ese lujo. Pero el cristiano que tiene el Espíritu de verdad sabe cuál es la verdad. O eres hijo de Dios o eres parte de este mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, su filosofía, su influencia o como vive el mundo, está libre de ser enemigo de Dios. ¿Quién es un cristiano? Aquel que se mantiene lejos del mundo, no piensa como el mundo, no actúa como el mundo, no vive como el mundo. Ese es un cristiano. El creyente sí peca, pero no vive en el pecado. El creyente sabe que no puede pasar de un minuto siendo hijo de Dios a rechazar su instrucción y pensar o declarar a un Dios bueno y perdonador, cuando la Escritura nos habla de un Dios justo,
que hace juicio justo. Entonces un creyente sí peca, pero no vive en el pecado. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecta. El cristiano es claramente diferente al mundo, no se adapta a él, no se acomoda a él, se transforma mediante la renovación de su mente, y esa transformación es constante, no es regresiva, es constante. Ahora, déjenme darles una ilustración para que nosotros podamos entender este pasaje de Romanos 12. Imagínese usted que tiene un jardín descuidado. Este jardín está en su casa. Este jardín representa su vida antes de conocer a Cristo. Está lleno de malas hierbas, suciedad y desorden. Sin embargo, decides hacer tú un cambio, decides entregar tu vida a Dios, aceptando su amor y su misericordia. Entonces empiezas a trabajar en el jardín, empiezas a arrancar las malas hierbas, a limpiar la suciedad y plantar flores hermosas. Esto representa el proceso de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo a Dios. Estás ofreciendo tu vida, tu cuerpo, tus acciones, tu pensamiento a Dios como un acto de adoración. ¿Cómo? Limpiando de las malas hierbas, limpiando la suciedad, plantando flores hermosas. Así nosotros presentamos a Dios un cuerpo vivo y santo para Él. Pero en el proceso, el proceso no termina. No solo estás limpiando el jardín, sino que también estás cambiando la tierra misma, estás transformando el suelo fértil para que las nuevas semillas puedan crecer y florecer. Esto ilustra la renovación de nuestra mente. Estás cambiando la forma en que piensas, que percibes las cosas, alineándote a la voluntad de Dios. A medida de que trabajas en tu jardín, te das cuenta de que algunas plantas todavía están luchando por crecer. Son las cosas difíciles para nosotros, mientras otras están prosperando. Esto te lleva a discernir lo que es bueno y lo que es malo, aceptable y perfecto según la voluntad de Dios. Estás aprendiendo a distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no lo agrade. Así como un jardinero cuida diligentemente su jardín, tú debes cuidar diligentemente tu vida espiritual. Mantén tu corazón limpio, tu mente renovada y busca constantemente la voluntad de Dios en todo lo que haces. Esta es la verdadera adoración que Dios anhela de nosotros, una vida dedicada a Él en todo aspecto. Ahora, sin embargo, al igual que cualquier jardín, a veces las malas hierbas comienzan a crecer. Esto representa las malas influencias, los hábitos pecaminosos y las actitudes negativas que pueden entorpecer tu relación con Dios. Cuando tú ves una mala hierba en tu jardín, ¿qué haces? Cuestionas a la mala hierba y le dices: a ver, mala hierba, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que apareciste aquí? Debates con la mala hierba y dices: a ver, ¿qué pasó? Ay, estás muy bonita, te voy a dejar un ratito. No, cuando uno encuentra una mala hierba en nuestro jardín, no pierdes el tiempo debatiendo su presencia. Simplemente la arrancas de tu vida de inmediato. No permites que se arraigue y se propague, porque sabes que si hace eso, eventualmente sofocará la belleza y el crecimiento que deseas en tu jardín. Entonces, cuando ves una mala hierba, no discutes diciendo: es un tema de amor, no. Es un tema de perdón, es un tema de misericordia. No, arrancas la mala hierba de raíz, no discutes con ella, porque sabes que eventualmente va a sofocar la belleza que tienes en tu jardín. Del mismo modo, en tu vida espiritual, cuando identificas un pecado negativo, una acción pecaminosa o una influencia dañina, no la toleras, no discutes, no debates con ella, no permites que se quede y se arraigue en tu corazón. En lugar de eso, lo enfrentas con determinación y lo arrancas de tu vida con la ayuda de Dios. No esperas a que la mala hierba se marchite por sí sola, no esperas a que el gran jardinero llamado Dios venga y diga: voy a transformar esa mala hierba en buena hierba. Las malas hierbas no son buenas hierbas. La idea del jardinero es arrancar la mala hierba.
Esa actitud de eliminar las malas hierbas de tu jardín espiritual refleja el proceso de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios. Estás comprometido a mantener tu vida espiritual limpia y en crecimiento para que puedas experimentar la plenitud en la vida de Cristo. Pero entendamos esto, hermanos. No es posible que alguien que desea tener una vida que agrada a Dios tenga todavía situaciones, conductas, pensamientos que claramente no están alineados con Dios. No podemos llamar a eso inmadurez, eso es rebeldía. Y un cristiano no tiene un corazón rebelde. Dios empezó una obra en el cristiano y esa obra empieza en el corazón. Cuando alguien es rebelde a la instrucción de Dios, no está presentando su cuerpo como sacrificio vivo. Está pretendiendo que Dios es un Dios que perdona, un Dios de amor, un Dios que va a entendernos, ¿no? ¿Cuál es la situación tan difícil en la que hemos vivido? Pero no, un cristiano no tiene un corazón rebelde, porque Dios empezó una obra y esa obra empieza en el corazón. El cristiano no tiene un corazón rebelde. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mis hermanos, la salvación no es asunto de religión, sino de relación. Esa relación se verá en nuestra vida. No confundamos la moral con la salvación. Podemos ser personas morales, pero eso no significa que seamos salvos. 1 de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no hay excusa aquí de yo amo el mundo y las cosas del mundo y vivo como el mundo, entonces Dios perdonará. No, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen de Dios Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese en algo que generalmente nosotros pasamos por alto en esta porción, y es la parte del mundo que habla de la arrogancia de la vida. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, versículo 16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que tus pasiones que van en contra de Dios, de la instrucción de Dios, no vienen de Dios. Entonces decir que Dios te está probando, porque Dios prueba a los justos y que te va a enseñar, hermanos, eso no viene de Dios, eso viene del mundo. Así que no hay prueba en cuanto a eso. El orgullo, hermanos, por quienes somos, por cómo pensamos, cómo actuamos, de lo que tenemos y lo que hemos logrado, no viene de Dios, viene del mundo. Las pasiones de la carne vienen del mundo. Por lo tanto, aquella persona que está más cercada al mundo no va a recibir el conocimiento pleno de Dios, sino va a recibir la influencia del mundo. Lo que tú has experimentado en cuanto a tus pasiones, a lo que ve tus ojos y la arrogancia de la vida, no vienen de Dios, viene del mundo. Porque el que está en Dios, Dios cuida del maligno. Por lo tanto, aquella persona que anda en Dios no recibe ninguna prueba, entre comillas, de parte de Dios en cuestiones de pasiones, en cuestiones de lo que ven nuestros ojos y arrogancia de la vida. Eso viene del mundo. Ahora bien, si estamos interesados en tener una vida que agrada a Dios, debemos tener en cuenta que el mundo es muy, muy atractivo. Hermanos, es más atractivo pensar que estoy yo en lo correcto que reconocer que he hecho mal delante de Dios. Es mucho más atractivo pensar que Dios es un Dios perdonador y que va a restaurar mi vida, en lugar de decir desecho toda mala hierba y me consagro al Señor. Es mucho más fácil lo que el mundo me ofrece, porque el mundo te va a decir: haz esto
porque Dios es bueno y Dios es perdonador. Pero Dios dice, arranca de tu vida todo lo que no tiene que ver conmigo. Y el asunto es mucho más sencillo, porque cuando nosotros vamos a Cristo, dice que Él hace la obra. Así que nosotros ni siquiera tenemos que hacer nada más que mantener nuestro jardín limpio. La influencia del mundo es sumamente atractiva. Por eso es tan importante, hermanos, que no solo leamos lo que dice Romanos, sino que lo vivamos. Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, el mundo es sumamente atractivo. Si nos acercamos a él tarde o temprano, nos va a seducir. Si dejamos una pequeña parte de esta mala hierba, tarde o temprano vamos a tener un jardín lleno de malas hierbas. Permitir o justificar cualquier acto de desobediencia a Dios es acercarse al mundo. Por eso, es por lo que nosotros no estamos debatiendo con Dios en asuntos que Él ya dijo. Lo que dijo Dios se hace y punto. El que no hace la voluntad de Dios no es parte de Dios. No ama a Dios. Si te gusta debatir y justificar tu vida que está alejada de Dios, recuerda esto. En cuestiones espirituales no hay términos medios. Si tú decides justificar tu propia vida pensando de que Dios te va a perdonar en algún momento, estás completamente equivocado. Dios desde el principio empezó una obra en nosotros y esa obra nos separa del mundo. Por lo tanto, el cristiano vive separado del mundo, piensa separado del mundo, actúa separado del mundo. El cristiano claramente así se ve separado del mundo. No confunde la moral con la cristiandad. Cuando nosotros hablamos de una persona del mundo, hermanos, normalmente nosotros pensamos que estamos hablando de prácticas sexuales descontroladas, borracheras, insultos, peleas, desenfreno, pero no todos los del mundo son así. Hay personas que están perdidas y tienen una vida recta, que son fieles, que tienen un hogar bien cuidado, que tienen hijos obedientes. No todos los del mundo son desenfrenados. Hay personas perdidas que no lo están. Hay muchos morales no conscientes que no consideran a Dios como una autoridad en su vida. Hay muchas personas en el mundo que no son parte de Dios, que están perdidos y que no consideran a Dios como una autoridad en su vida. Ese tipo de personas también puede asistir a las iglesias. Hay personas en las iglesias que no consideran a Dios como una autoridad en todos los aspectos de su vida. Hablan de en esto sí y en esto no, pero eso es lo mismo que una persona que está perdida y que va a la iglesia. Estas personas confiesan que Dios es su Señor, pero siguen basándose en su propia perspectiva de cómo tomar las decisiones. Y no se avergüenzan de eso, sino que le llaman amor, le llaman buena paternidad, le llaman nueva paternidad, lo llaman nuevo estilo de vida, le llaman nuevo pensamiento, diferencia de opiniones, ¿no? Diferencia de conceptos. No se avergüenzan de eso. Estas personas son del mundo, no son de Dios. Un cristiano vive enamorado de todas las cosas de Dios y lo tiene en cuenta en cada aspecto de su vida. Y cada vez que la palabra nos instruye con comida más y más sólida, nosotros arrancamos lo que estuvo mal. Ese es el proceso, esa es la obra que Dios comenzó en nosotros y que la va a perfeccionar hasta el fin del mundo. No hacemos regresiones, no cogemos una idea y decimos, ¡ay, me olvidé de esto! ¿Cómo es que era? No. Lo practicamos, porque lo que dice es, lo practicamos. En hebreo dice que el adulto practica, por ende tiene discernimiento y sabe lo que es lo bueno y lo malo. El cristiano vive enamorado de todas las cosas acerca de Dios. Si tú vives enamorado de todas las cosas que te apartan de Dios, no eres parte de Dios. No hay términos medios aquí. El cristiano se deleita en la oración. Considera la palabra como instrucción suprema en todo lo que hace, todo.
y busca agradarlo y exaltarlo en cada área de su vida. No hay área en la vida del cristiano que está fuera de la palabra de Dios. Usted debe recordar, hermanos, que ser un cristiano no es portarse bien. Es una vida que considera a Dios en todo lo que hace. El cristiano es sabio, no es inteligente. Buscamos mucho más la inteligencia que la sabiduría. Un cristiano no dialoga con el pecado, no justifica el pecado, lo arranca de su vida. Si lo encuentra en la Escritura y Dios lo instruye, lo arranca inmediatamente de su vida. No espera que esa mala hierba se extermine simplemente porque Dios es bueno. No, lo arranca de su vida y se presenta como un sacrificio vivo y agradable al Señor. No se excusa, lo desecha, no argumenta, lo destierra de su corazón. Ese es un cristiano. Y si tú quieres dar pasos prácticos hacia una vida cristiana auténtica, tú debes hacer estos 3 pasos para ir concluyendo. Recuerda, hermanos, en temas espirituales, en temas de Dios, no hay términos medios. Hay cristianos que están más cercanos al mundo y por ende más lejos de Dios. No hay excusa para no hacer la voluntad de Dios si lo has recibido. La única excusa es que tú no seas de Dios. Es la única excusa. No hay más excusa. Dios ha dado en nosotros tanto el conocimiento de verdad como el espíritu de verdad. Entonces, no podemos vivir una vida que desecha la instrucción de Dios teniendo el espíritu de verdad. Por ende, no tenemos el espíritu de verdad. 3 pasos prácticos para usted. Primero, examina tu corazón y tus acciones. Hermano, tome un tiempo para reflexionar sobre su relación con Dios. El cristiano tiene discernimiento. Examina sinceramente si hay áreas en tu vida en las que estás permitiendo que el pecado crezca como malas hierbas en tu jardín descuidado. Así que examina tu corazón y tus acciones, en el sentido no de diferencia de opiniones, sino en el sentido de una lucha por nuestra propia alma. Examina tu corazón y tus acciones. Hay pensamientos, hay actitudes, hay acciones que están en conflicto con la voluntad de Dios. Identifica esas áreas, confiésalas a Dios y arráncalas de tu vida. No esperas a que ellos se extermine por sí solo. No, tú tienes que arrancarlas de tu vida. Luego de arrancar esas malas hierbas de tu vida, tú vas a notar que te vas instruyendo poco a poco, te vas preparando poco a poco para no tolerar el pecado, sino enfrentarlo con determinación y con ayuda de Dios. El adulto sabe qué es bueno y qué es malo porque practica. Ese es el adulto. Los niños no. Y los que no son cristianos tampoco. El cristiano practica hacer la voluntad de Dios. Segundo paso, renueva tu mente con la palabra de Dios. Así como el jardinero transforma el suelo fértil para cultivar nuevas semillas, tú debes renovar tu mente con la palabra de Dios. Dedícate tiempo regularmente a estudiar la Biblia, meditar en sus verdades y aplicarlas diariamente en tu vida. No rechaces lo que no va en contra de tu vida. Más bien agradece que el Señor te está revelando qué es lo que está dañando su relación contigo. Y arráncala de tu vida. Busca comprender la voluntad de Dios en cada situación y toma decisiones basadas en la palabra. Permite que la verdad de Dios moldee tus pensamientos, tus acciones, y que te van a ayudar a discernir lo que es bueno y aceptable y perfecto a los ojos de Dios. Pero la clave aquí es, aplícalas en tu vida diaria. No rechaces lo que no va en contra de tu vida. Tercero, vive una vida radicalmente diferente al mundo. Como cristianos, nosotros debemos vivir una vida que se distinga claramente del mundo. No te adaptes a los estándares y los valores que están en conflicto con la voluntad de Dios. En cambio, transfórmate continuamente mediante la renovación de tu mente y busca vivir de acuerdo a los principios y enseñanzas que Dios ha puesto en la Escritura y que ha puesto para todas nuestras áreas
de la vida. Recuerda que no puedes amar a Dios y al mismo tiempo conformarte con los patrones del mundo. O amas a Dios o rechazas a Dios. Elige seguir a Dios en todo momento y en todas las cosas, mostrando así tu amor y devoción. Vive una vida radicalmente diferente al mundo. Si tú pudieras compararte, no sé, con tu vecino o con alguien, cuestiónate. ¿Hay alguna diferencia? ¿Mi vida con la del mundo? ¿Hay alguna diferencia? Si no hay ninguna diferencia, tú eres parte del mundo. Así de claro. Porque cristiano es diferente. Al poner en práctica estas acciones estarás dando pasos concretos hacia una vida cristiana auténtica en línea de la voluntad de Dios. Hermanos, que su vida sea de testimonio vivo en amor y gracia y sometidos al poder transformador de Dios. Recuerda, hermanos, el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda, ni aquellas personas que creen que son cristianas y no lo son. Así de grande es el amor de Dios. Nadie debe perderse. Así que si tu problema, el cual pensabas que es pura inmadurez, el cual ahora sabes que no es inmadurez, sino simplemente es perdición, ese problema tiene una solución mientras estemos aquí, y es aceptar a Cristo y someternos a su voluntad. Hay que vivir una vida radicalmente diferente al mundo. Ve con Él, arrepiéntete, vive para glorificarlo. No le des autoridad a Satanás para gobernarte. Desecha todo lo que te está haciendo daño. Siempre recuerda, hermanos, que una vida, no sé cuánto viviremos, 70 años, 80 años, no es nada comparado con la eternidad. Desperdiciar una vida de 70 años diciendo voy a vivir, ¿no? Voy a tener todo lo que no tuve, desechando la eternidad, es locura. No tiene sentido. Y aún las decisiones que nosotros debemos tomar es en perspectiva a la eternidad. Algunos dolores vamos a sentir, pero es en perspectiva a la eternidad, no son para nada insoportables. Que la misericordia de Dios esté con nosotros, hermanos. Aquellas personas que son cristianos, pero que creen que son cristianos, pero no lo son, recuerden, esto es un sí o un no. Esto no hay términos medios. Si tu incapacidad de sujetarte hasta el momento has pensado que es un tema de inmadurez, de desconocimiento, no. La incapacidad de sujetarnos a la Escritura es un tema de salvación, porque Dios empezó una obra y la irá perfeccionando. No hay términos medios aquí. No podemos pasar de un momento a ser hijos de Dios y otro momento a ser enemigos de Dios. No podemos suplicar por el perdón de Dios si nosotros no evaluamos nuestra vida y no arrancamos las cosas que van en contra de su palabra. Como dice su Escritura, algún día llegaremos al punto en que vamos a estar cerca de Jesús y Él nos dirá, o te conozco o no te conozco. Los que conocen a Cristo hacen la voluntad de Cristo, guardan sus mandamientos, no cuestionan, no pelean, no justifican, hacen su voluntad y ya.